Buen día compañeros, mi nombre es Andrés Salgado Garzón y el día de hoy hablaremos de los diferentes tipos de grid. Este video corresponde a la meta 3.2 de la clase de cómputo grid. Primero veremos los grids propuestos por la empresa IBM, que son los siguientes 5. El primero es el grid computacional, que es el grid donde se destinan unidades de procesamiento específicamente para él. Normalmente se utilizan computadoras o unidades de procesamiento con gran potencia. Este tipo de grid a su vez se divide en dos orientaciones. La primera es orientado a servidores. Se tienen servidores con grandes capacidades de procesamiento a los cuales se les mandan las tareas o actividades importantes para que las ejecute en un tiempo mucho menor, especialmente comparado a que si lo ejecutamos en una sola computadora de escritorio. Después está el orientado a ordenadores. Este trata de aligerar la carga de trabajo, dejándole las tareas que no sean críticas o las que no importan su tiempo de respuesta a los ordenadores de escritorio que estén disponibles, dejando todas las tareas que son importantes o que necesiten una gran capacidad de procesamiento a los servidores especializados. Después está el grid de datos. Este se enfoca en el almacenamiento de datos de distintas organizaciones. Permite que estas organizaciones compartan y administren sus datos y que cada quien tenga el control de quién y a qué datos se tienen acceso. Luego está el grid de redes. Si se tienen grandes cantidades de datos que deseamos transferir o demasiadas peticiones a un solo servidor, es probable que nos encontremos con un cuello de botella en nuestro ancho de banda. Para evitar esto, se reparte la información a transmitir entre los ordenadores que tengan el ancho de banda disponible para que entre todos realicen este trabajo. Después está el scavenging, donde se utilizan grandes cantidades de computadores de escritorio y se trata de carroñar los ciclos de CPU y los recursos disponibles. Es muy similar a la computación voluntaria, pues los dueños de los equipos pueden decidir cuándo compartir sus recursos. Por último está el grid multipropósito, que puede ser la implementación estándar a futuro en cuanto a grids, pues actualmente solo es una implementación teórica. Este busca integrar diferentes modelos de grid en uno solo, pudiendo identificar qué parte del grid será la que podrá ejecutar una tarea o actividad de la manera más eficiente. Pasemos a la siguiente organización, que es Sun Microsystems. Este tiene tres clasificaciones de grids y todas son orientadas a la distribución geográfica. El primero es el Cluster Grid, donde uno o más sistemas ofrecen los servicios a los usuarios a través de un solo punto de acceso, y suele abarcar solamente un proyecto o un departamento, básicamente que esté contenida en una red local. Después está el Campus Grid. Una vez que un clúster deja de ser suficiente, la organización decide abrir la colaboración los recursos de sus múltiples departamentos y o proyectos. Por último está el Global Grid. Cuando las necesidades rebasan las capacidades del Campus Grid, múltiples organizaciones deciden juntar sus recursos para trabajar de manera colaborativa, sirviendo a múltiples sitios y organizaciones distribuidos en cualquier parte del mundo. Por último, tenemos la firma de investigación Clovey Analytics, que divide los tipos de grid en las siguientes 4 clasificaciones. La primera de las propuestas de esta firma es el grid de cómputo. Son grids diseñados para explotar todo recurso computacional o ciclos de CPU que estén desocupados. Luego sigue el grid de información, también conocido como data grid. Este es utilizado para la computación colaborativa o para compartir datos y archivos. Se podría considerar como un servicio peer-to-peer. Después está el grid de servicios. Este combina los elementos físicos de un grid, como lo es la red interconectada a altas velocidades, con los servicios web, proporcionando un ambiente en donde diferentes aplicaciones corriendo en una variedad de ambientes heterogéneos pueden comunicarse y cooperar sin ningún problema. Por último está el grid inteligente, que es otro modelo teórico de grid. En teoría, es un grid capaz de administrarse a sí mismo y que está compuesto por diferentes sistemas, por almacenamiento, administradores de red, mejoras de software, e incluso capacidad de manejo de aplicaciones y de base de datos. Podemos ver cierta similitud en los tipos de grid que identificaron IBM y Clovey. Esto se debe a que la mayoría de los investigadores en el área concuerdan que se pueden clasificar los grids en dos grandes tipos,
los computacionales y los enfocados a los datos. Los grids computacionales se enfocan en el aprovechamiento de los ciclos de CPU en computadoras desocupadas. Es común que una empresa tenga equipos que no se aprovechan al 100%, por lo que implementar un grid para la ejecución de tareas en paralelo puede ser una mejora significativa a los tiempos de respuesta. Por el otro lado, los grids de datos se enfocan en el procesamiento, análisis y síntesis de grandes bloques de datos dispersos en diferentes ubicaciones y en una variedad de presentaciones. Mediante los servicios de descubrimiento, recolección y agrupamiento de distintos datos, se puede presentar la información al usuario de una manera transparente. Existen cuatro topologías importantes para los grids de datos. La primera es la topología de federación. Todas las organizaciones participantes en el grid están conectadas entre sí, por lo que solamente se debe contar con un sistema de autenticación para determinar qué organizaciones tienen acceso a qué recursos. Es común encontrarlo en instituciones que desean compartir datos de sistemas ya establecidos. Después está la topología monádica, donde solo existe un repositorio centralizado que es el que recolecta toda la información que se va a compartir. Este repositorio es el que responde a las peticiones de todos los clientes en las diferentes organizaciones. No existen réplicas en esta topología, por lo que es recomendable utilizarlo a nivel local o en regiones con acceso a Internet de alta velocidad. Luego está la topología jerárquica, que reparte los datos desde una o muy pocas fuentes de datos a organizaciones alrededor del mundo. Los datos se originan en un solo lugar, pero una vez obtenidos se distribuyen entre las diferentes organizaciones que colaboran en el proyecto. Es utilizado en grandes proyectos científicos como el colisionador de hadrones, pues CERN funge como la fuente única de los datos. Por último está la topología híbrida, donde los diferentes tipos de topología se adaptan a las necesidades de nuestro proyecto. Es común encontrarlo en proyectos que desean compartir sus resultados para futuras investigaciones sin muchas dificultades. Solo queda dejarles las fuentes consultadas a continuación. Recomiendo en especial darle una lectura a los Redbooks de IBM. Además de estar disponibles en su totalidad en línea, son fuentes muy completas con todo lo relacionado a los grids. Por mi parte es todo. Nos vemos hasta la próxima.